Buenos días, apreciados hermanos. Vamos a inclinar el rostro para una oración. Amado Padre, enséñanos a vivir para ti. Tú has trabajado para enseñarnos todo el tiempo a ser para ti. Permítenos, amado Padre, no ser para nosotros, porque solamente tú has querido que seamos para ti. Enséñanos, Señor, porque solamente tu Santo Espíritu, solamente la sangre del Calvario, solamente el Señor Jesús son los que nos salvan. Sálvanos, Señor, de nosotros mismos y estemos listos para esta hora. Guárdanos en esta hora, presídenos con tu Santo Espíritu y habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que el mejor argumento para mí es estar mudo. Mudo ante las solemnes evidencias. Yo no sé si tú, apreciado hermano, si tú, apreciado oyente, has percibido lo que todos los fieles ya deben de haber percibido en esta hora. Yo no sé. Yo no sé cómo tú has permitido que el Espíritu Santo hable a tu vida, convenza tu vida, redarguye tu vida, inspire tu vida, ilumine tu vida y en manera muy especial te dé la victoria sobre el pecado, redarguyéndote de pecado, de juicio y de justicia. La obra de Jesús aquí en la tierra fue una obra muy silenciosa. El Señor Jesús fue un escándalo, llegó a ser un escándalo en la nación judía, realizando un trabajo incógnito, un trabajo imperceptible, un trabajo hasta sin ninguna autoridad humana. El ministerio de Jesús fue un ministerio silencioso, donde no habló con la lengua, no habló con la garganta. Su lenguaje fue con las manos. Su lengua fueron sus manos. Su proclama fueron sus hechos. Habló con los hechos. Proclamó con las obras. Realizó las cosas con las manos y no con la voz. En esta mañana quería decirles algo, hermanos. Yo no sé si ustedes se mueven por señales. Yo no sé si a ustedes los mueven las señales. Pero el cristiano auténtico no se mueve por señales. El cristiano auténtico se mueve por la obra del Espíritu Santo.
Las señales en el lenguaje de Jesús, las señales en el lenguaje profético son seguridades externas, ayudas externas, ayudas que corroboran la obra silenciosa, poderosa, omnipotente, imperceptible del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de salvación. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que me convence de pecado. Y si hay pecado, el Espíritu Santo es el que habla, mueve, hace el trabajo de salvación en tu vida y en mi vida. Desafortunadamente, nosotros los pecadores, que somos hijos de lo sensorio, nosotros somos hijos de lo sensorial, nosotros somos hijos de lo que vemos y lo que oímos. Nosotros debemos de ser hijos del Espíritu Santo. Nosotros debemos de ser personas movidas por el Espíritu Santo. Y lo primero que mueve el Espíritu Santo, el trabajo primero del Espíritu Santo es mi pecado, mi egoísmo, mi orgullo, mi suficiencia propia, mi lepra. Eso es lo primero que mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me trabaja con señales. El Espíritu Santo me trabaja convenciéndome de pecado, mostrándome mi lepra, alumbrando mi suficiencia propia, mostrándome mi orgullo, mostrándome la diferencia que hay entre mí y el Salvador. Qué difícil trabajo del Espíritu Santo mostrarme a mí eso. Nosotros tenemos aquí en la Escritura, nosotros tenemos aquí, y nosotros hablamos de estas cosas, pero hablar de estas cosas no es vivir estas cosas. Nosotros deberíamos de hablar de estas cosas después que las vivimos, después que las somos. Déjeme hacer una breve referencia y hacer una pregunta. El mensaje de Apocalipsis 14, ¿qué ha hecho en tu vida? ¿O tú estás esperando que esto sea todavía profético? ¿Tú estás esperando que esto venga a cumplirse en el mañana? ¿Qué ha hecho Apocalipsis 14 en tu vida? Porque esta palabra es espada de dos filos que penetra a los huesos, que penetra al tuétano, que discierne, que habla y que hace eventos. Nosotros conocemos prácticamente de memoria este capítulo, Apocalipsis 14, y enfatizamos nosotros los 3 mensajes de Apocalipsis 14. La pregunta es, hermano, ¿qué han hecho esta palabra de Apocalipsis 14, qué ha hecho en tu vida? Este capítulo comienza con una verdad asombrosa. La verdad asombrosa con la cual este capítulo comienza y dice, y miré, y he aquí ¿qué?
He aquí dos, el cordero y 144,000. Pregunto, por la fe, ¿tú has mirado al cordero y a los 144,000 también? Por la fe, ¿tú te has encontrado en el cordero y en los 144,000? Por la fe. El apóstol Juan hace 2000 años miró y vio al cordero y con él a 144,000 que tenían el nombre. Y voy a cambiar la palabra nombre, porque la palabra nombre en la Biblia es carácter, cualidad de ser. Miré y vi lo que tenían, el carácter de su Padre escrito en sus frentes. A Juan le fue permitido ver la marca invisible de los sellados. La marca invisible de los sellados. Pregunto, ¿has visto tú la marca de la bestia en los que están siendo sellados o ya han sido sellados con la marca de la bestia? Juan aquí contempló, en el capítulo 14, versículo 1, él miró, él vio, él contempló al Cordero y con él 144,000. Y para estar con el Cordero, deben de haber participado del carácter del Padre. Sin haber participado del carácter del Padre, no podemos estar con el Cordero. Hermanos, permítame decir lo siguiente, y lo digo con mucha reverencia. Es la hora de que el Salmo 24 sea un hecho en nuestras vidas. Es la hora de que el Salmo 24 sea un hecho en tu vida. Que esa palabra silenciosa, esa palabra que no tiene nada de escándalo, esa palabra que no tiene nada de espectacular, esa palabra que no habla el lenguaje de las señales de Mateo 24, que esa palabra sea un hecho en tu vida. Vamos a leer brevemente esa palabra. Salmo 24. ¿Ok? Salmo 24 dice así: ¿quién subirá al monte del Señor? En Apocalipsis 14, versículo 1 dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. ¿Cuál es el monte del Señor? Salmo 24. ¿Ok? Salmo 24, apreciados hermanos. Vamos a mirar, no me gusta decir señal, es mejor decir palabra del Señor. Y la palabra del Señor en el Salmo 24 habla de ese monte, donde está el Cordero con los 144,000, según lo que vio Juan. ¿Dónde debe de estar tú hoy? ¿Dónde debe de estar este servidor hoy? Si nosotros realmente somos hijos de la profecía.
si nosotros realmente somos hijos del Apocalipsis. Salmo 24 hace la pregunta, hace dos preguntas para mí radicales, dos preguntas radicales. La primera pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Ahí está en el monte de Sión, están los 144,000 con el Cordero. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo en esta hora final? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y la segunda pregunta, simultánea, ¿y quién estará en el lugar de su santidad? A ver, ¿quién estará en el lugar de su santidad? Tú y yo podemos estar ahí. Y déjeme decirles, hermanos, otra vez, esto no es profecía. Esto debe ser un hecho. Esto debe ser un hecho. El hecho de nosotros debemos de ser la respuesta a estas dos preguntas del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Tú y yo debemos de estar en el monte de Jehová. ¿Y quién estará en el lugar? A ver si ubicamos esta pregunta. A ver si hacemos concreta esta pregunta para ti y para mí. ¿Y quién? Personal. Este es un lenguaje personal. Este no es un lenguaje teórico. Este no es un lenguaje simbólico. Este no es un lenguaje hipotético. Este no es un lenguaje de idea. Este es un lenguaje personal, directo, entre Él y tu vida. Entre la obra del Espíritu Santo y tu vida, entre la obra del Cordero y tu vida, entre la obra del Padre y tu vida. Y ustedes saben que los tres son uno. Lo que hace el uno lo hace el otro. No hay diferencia entre ellos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? La respuesta la dice el salmista, la respuesta la dice la palabra, y la respuesta es tan concreta como estar en el lugar de santidad. Aquí no hay teoría, aquí no hay opinión, aquí no hay simbolismo, aquí lo que hay es la realidad del lenguaje hebreo, que era concreto, no era abstracto. Y hermanos, esta es la hora. Esta es la hora para mí, esta es la hora para ti, esta es la hora para nosotros, si nosotros realmente hemos creído en los tres mensajes de Apocalipsis 14. Temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo los cielos, y la tierra y las fuentes de las aguas. Pregunto, esto no es espectáculo, esto es hecho, esto es acción, esto es carácter, esto es vida, esto es la vida de los que están junto al Cordero, y para estar junto al Cordero, el nombre del Padre, el carácter del Padre, que es amor, que es pureza, que es justicia, que es integridad, que es santidad, debe ser un hecho en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Me encanta a mí, hermanos, me hechiza a mí el lenguaje hebreo.
porque el lenguaje hebreo no es abstracto. El lenguaje hebreo es hecho, es concreto, es obra, es realidad. Las dos preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Esto fue escrito por David. Y David vivió 1000 años antes de Jesús. ¿Ok? Si David vivió más de 1000 años antes de Jesús y han pasado 2000 años después de Jesús, este fue un hecho que él contempló hace 3000 años. Y la pregunta para mí es, Señor, ¿dónde estoy yo? ¿En el lugar de su santidad? ¿Dónde estás tú? ¿En el lugar de su santidad? Y ese lugar, ese sitio específico, ese lugar concreto, lo describe el Salmo. Y lo dice de la siguiente manera concreta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño, este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Hermanos, para mí esto es más importante que las señales. El lugar de la santidad tuyo, el lugar de la santidad mía es más importante que las señales. Déjenme decirles, en el lenguaje de Jesús, las señales fueron dadas a los incrédulos. Los fariseos pidieron señales. Hermanos, los hijos de Dios, el agente del Espíritu Santo es el que ha trabajado desde cuándo en sus corazones para hacerlos limpios de corazón y para que estén en el lugar de la santidad y sean limpios de mano y limpios de corazón. Interesante. Muy interesante, muy importante esta expresión del salmista, concreta. Esta limpieza no es simbólica. Esta pureza no es simbólica. Nosotros nos hemos acostumbrado a la religión abstracta, a la religión que canta pero no vive, a la religión que habla y proclama pero no vive. El Antiguo Testamento es concreto, directo, preciso, limpio de manos. No lavado con jabón, no las manos lavadas con jabón, limpio de manos y puro de corazón. Limpieza en la Escritura y pureza son eventos simultáneos. Limpieza de manos y pureza de corazón son elementos simultáneos. Es un hecho simultáneo. Y luego explica, el que no ha elevado su alma a la vanidad. ¿Qué es eso de elevarse? ¿Qué es eso de elevarse, hermano? ¿Qué es eso de elevarse? ¿Qué es eso de elevarse? ¿Ustedes saben qué es eso de elevarse? Concreto el lenguaje.
el que no ha elevado su alma a la vanidad. ¿Qué es eso de vanidad? Lo más hueco del pecador. La vanidad es lo más hueco del pecador. ¿Qué es lo más hueco del pecador? El pecado, el orgullo. Lo más hueco del pecador, el orgullo, la suficiencia propia, el egoísmo, es lo más hueco del pecador. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Dónde está el Cordero con los 144,000? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos, puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a la vanidad. El que no se ensalza, el que no sube, el que se encarna y el que baja como Jesús bajó del cielo. Jesús bajó, Él descendió, Él se hizo uno con nosotros. Él dejó de ser lo que era. Él dejó de ser lo que Él era para llegar a ser uno con nosotros en semejante de esta carne, en semejante de esta condición caída. Oh, mis amados, ¿sabes lo que sucede en tu vida cuando tú te elevas? Cuando tú te enorgulleces, cuando tú te ensalzas, cuando a ti te da rabia, cuando tú te da ira contra otro ser humano, cuando tú subes la voz, cuando tu yo sube. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Negando el mensaje, apostatando del mensaje de los 3 ángeles. Porque el que está en el monte de Jehová, como dice aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Este recibe bendición de Jehová y la justicia del Dios de salud. Tal es la generación. Y déjeme aquí agregar una palabra. Tal es la generación de los 144,000. Tal es esta generación. Tú y yo ya debemos de estar perteneciendo a esta generación y la evidencia es limpieza de manos y pureza de corazón. Y sin elevarnos, sin encresparnos, sin airarnos, sin llenarnos de suficiencia propia, sin justicia propia, sin elevarnos, sin ensalzamiento, más bien bajando, descendiendo, así como el Cordero descendió para estar en el monte. Este es un monte que para estar en el monte, para estar en las alturas, hay que descender. Déjenme leerles aquí el Maranatha. Déjenme leerles aquí el Maranatha el comentario de estos 2 versículos. El que está unido a Cristo, voy a permitirme leer despacio, ¿ok? Sin gritos y sin escándalo, sin show. La palabra del Señor es la palabra más sencilla, es la palabra más suave, sin show, sin espectáculo, la palabra viva, la palabra viva. Déjeme explicar aquí lo que dice la palabra inspirada. Y recuerden hermanos, porque nosotros tenemos una desviación con la profecía. Nosotros pensamos que la profecía son señales y eventos futuros. La profecía es la palabra.
Toda palabra profética, esta palabra de salvación, esta palabra de limpieza, esta palabra para estar en el monte de Sión, esta palabra. Escuchen la explicación del profeta. El que está unido a Cristo se apartará de toda forma de mal y desechará la más mínima insinuación a pecar. Repito esta palabra. El que está unido a Cristo, el que está en el monte de la santidad, limpio de manos y puro de corazón, el que está unido a Cristo se apartará de toda forma de mal y rechazará, desechar la más mínima insinuación a pecar. La más mínima insinuación a pecar. ¿Peco con mis ojos? ¿Miro con mirada concupiscente? ¿Miro con codicia? ¿Miro para poseer? El que está unido a Cristo se apartará de toda forma de mal y desechará la más mínima insinuación a pecar. ¿Qué es lo más mínimo en tu vida? ¿Qué es lo más mínimo en mi vida para insinuar el pecado? Para insinuar el orgullo, para insinuar la suficiencia propia, para insinuar mi yo y mi egoísmo? ¿Qué es lo más mínimo? ¿Qué es lo más mínimo? La más mínima insinuación, no el hecho, la más mínima insinuación a pecar. Brillará cada vez con luz más refulgente y cada día será más victorioso. Irá avanzando cada vez con mayor poder, no cada vez más debilitado. Que nadie se engañe. Hoy, hermanos, estoy yo engañado. Estoy yo engañado esperando señales dominicales. Estoy yo engañado esperando eventos finales. Estoy yo engañado esperando las señales de Jonás. ¿Qué dijo Jesús? Estoy yo engañado. Solamente esperando que los Estados Unidos decreten ley dominical. Engañado solamente contemplando la homosexualidad y las señales y la degradación moral. Estoy yo engañado contemplando señales. Que nadie se engañe. Si albergamos orgullo o un exagerado amor propio, si lo que buscamos es la supremacía, si lo que nos motiva es la vanagloria, la ambición desmedida, la murmuración, el permanente descontento, la amargura, la mentira y el engaño, la calumnia y la difamación, es porque Cristo no está morando en nuestro corazón. Necesitamos tener un carácter cristiano que prevalezca. Concreto, el lenguaje del linaje de White, lo que el Señor le reveló a nuestra profeta, es lo mismo del lenguaje hebreo, concreto, preciso, exacto. No admite simbolismos ni admite abstracción. Que nadie se engañe. Que yo no me engañe, hermanos, que yo no me engañe con mi religión, que yo no me engañe con mi culto, que yo no me engañe con mi profesión de ser cristiano, que yo no me engañe.
Si albergo orgullo o un exagerado amor propio, si lo que buscamos es la supremacía, wow, ¿quién es más en tu hogar? ¿Quién es más en tu hogar? Es la hora, hermanos, de que el padre de familia sea el siervo de la familia y no sea el macho de la familia y no crea que es el que mantiene la familia. Es tiempo, hermanos, de que el padre de familia sea el siervo de la familia, el dulos de la familia, el esclavo de la familia, el que esté a los pies de cada uno de sus hijos, el que esté a los pies de su esposa para impedir que su pie resbale y no caiga. Siervo, esclavo, para que la familia no caiga ni en orgullo, ni en suficiencia propia, ni en pecado. Y la esposa no debe ser la macha, no debe ser la que manda. La esposa debe ser la sierva de la familia, la sierva del esposo, así como él, el siervo de la esposa, y los dos siervos de los hijos, para que en la casa, en el hogar, ninguno caiga. Oh, mis amados, si cada hogar adventista del séptimo día hubiera sido eso, ningún hijo estaría perdido, ningún hijo estaría extraviado, ningún adolescente estaría en su adolescencia. La familia sería salva y segura, porque el padre es siervo de su familia, la madre sierva de su familia, y esos niños, viendo a dos que se sirven, viendo a Dios donde el uno es esclavo para el otro y el otro es esclavo para él, en ese vínculo de relación, hermanos, esos niños aprenden a crecer como siervos, como esclavos, a vivir para otros y no a vivir para ellos. El egoísmo no entra, el orgullo no entra, la insinuación del pecado no entra, y están en el monte de la santidad, de la limpieza, de la pureza de las manos y la pureza del corazón. Aquí continúa diciendo esta sentencia, la hermana White, lo siguiente: los que conocemos la verdad, a ver, hermanos, los que conocemos la verdad, el lenguaje concreto del espíritu de profecía, los que conocemos la verdad, ¿la conoces tú? ¿O conoces solamente la abstracción hipotética? ¿Conoces solamente la opinión, la idea? ¿Conoces solamente el texto? Los que conocemos la verdad. Aquí describe, los que conocemos la verdad, hemos de estar totalmente convertidos, pues de lo contrario, no resistiremos en el día de la prueba. Como pueblo de Dios, hemos de alcanzar una norma cada vez más elevada. Hemos de llegar a ser realmente linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que Juan lo contempló en medio de los 144,000 en el monte. El Cordero. Cristo no murió por nosotros para que pudiéramos conservar las pasiones, los gustos y los hábitos mundanos. Cristo no murió por nosotros, hermanos, para que yo permanezca en mi orgullo, en mi lepra, en mi egoísmo, en mi suficiencia propia, en mi pasión, en mis gustos.
Cristo no murió para que yo permanezca en mis gustos. Nadie entrará por los portales de gloria a menos que oriente su corazón en esa dirección. Preguntémonos entonces, y aquí el profeta, haciendo las mismas preguntas del Salmo 24, la describe de la siguiente manera. Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía. Preguntémonos entonces, ¿es lo terrenal mi prioridad? ¿Es lo terrenal mi prioridad? Con esta pregunta es suficiente, hermanos. ¿Es lo terrenal mi prioridad? Busco lo de aquí abajo, busco lo de aquí abajo. Busco mi prosperidad, busco lo material, busco lo de aquí abajo. Cristo no murió por nosotros para que pudiéramos conservar las pasiones, los gustos y los hábitos de los mundanos. Preguntémonos entonces, ¿es lo terrenal mi prioridad? Segunda pregunta, ¿son puros y honestos mis pensamientos? ¿Son puros y honestos mis pensamientos? Salmo 24. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño, éste recibirá la bendición. Hermanos, es la hora en que tú debes de estar viviendo 24 horas en el día la bendición del Señor, la bendición de Jehová. Y la bendición de Jehová es simultánea, sincroniza, es recíproca, simultánea con la justicia del Dios de salvación. Esa es la generación en la que tú debes de estar. La generación de los 144,000. Pureza, integridad, limpieza, sin vanidad, sin orgullo, sin suficiencia propia, sin engaño. Él recibirá la bendición de Jehová. Y el carácter de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la integridad de Dios, el nombre de su Padre en sus frentes, esa es la salud, esa es la salvación. Y esa es la generación por la cual Él está próximo a venir. Y ya tú debes de estar en esa experiencia, en esa experiencia. La siguiente pregunta. Nadie entrará por los portales de gloria a menos que oriente su corazón en esa dirección. Preguntémonos entonces, ¿es lo terrenal mi prioridad? ¿Son puros y honestos mis pensamientos? ¿Vivo inmerso en la atmósfera del cielo? ¿Vivo inmerso, bautizado, sumergido debajo de la atmósfera del cielo? Las preguntas contrarias. O llevo en mi interior el germen de la corrupción. O llevo en mi interior el germen de la corrupción. Hermanos, tú sabes, ¿cuál es el germen de la condición? ¿Cuál es el germen de la corrupción? Hermanos, el único germen de la corrupción es el egoísmo. Vivir para mí, ser para mí, ser mi yo, que mi yo sea lo primero.
¿Cuál es el germen de la corrupción? Y quiero agregar aquí, o repetir aquí, o hacer influencia aquí, a la primera sentencia que leímos, la más mínima insinuación a pecar. Uno, la primera sentencia de este comentario de Maranatha del 11 de febrero. El que está unido a Cristo se apartará de toda forma de mal y desechará la más mínima insinuación a pecar. Ahora uno, este desechar la más mínima insinuación a pecar, la uno, llevo en mi interior el germen de la corrupción. Hermano, para mí, demasiado solemne. Demasiado solemne estas preguntas. Demasiado solemne las preguntas del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El que está unido a Cristo se apartará de toda forma de mal y desechará la más mínima insinuación a pecar. Hermano, ¿qué es en mí lo más mínimo que me insinúa, lo más mínimo que me mueve, lo más mínimo que me sugiere? El pecado. Y luego, ¿llevo en mi interior el germen de la corrupción? Siguiente pregunta. ¿Soy ferviente y consagrado? ¿Estoy sirviendo al Señor o a mis apetitos y pasiones? ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Sirvo al Señor? El ejemplo de servir al Señor es el ejemplo de los evangelios. El Señor Jesús, aquí en la tierra, ¿a quién sirvió? Continuamente, de día en día, el Señor Jesús, ¿a quién sirvió? Sirvió a los pecadores, sirvió a los leprosos, sirvió a los endemoniados, sirvió a las viudas, sirvió a los huérfanos, sirvió a los ciegos, sirvió a los sordos. Su vida fue solamente servicio, servicio alterocéntrico. Vivió para otros, nunca hizo nada para él. Hermanos, ¿estoy sirviendo al Señor o a mis apetitos? A mis apetitos y pasiones. Uy, hermanos, la palabra aquí apetito es una palabra demasiado seria para mí. Por servir al apetito fue que Eva cayó. Por servir al apetito fue que Eva cayó. Por servir al apetito fue que los antediluvianos cayeron. Por servir al apetito fue que Sodoma y Gomorra cayó. Por servir al apetito en este mundo, en esta hora final, es que esta humanidad se perderá. Mis amados, ¿vives tú esos principios tan sencillos y tan concretos de los principios de salud que el Señor le reveló a este pueblo? Es una pregunta que solamente tú debes de contestar. Ella lo dijo muy clarito. Ella lo dijo muy clarito, lo mejor para tu vida, lo mejor para tu vida. Ojalá, mis amados, que ustedes experimenten que cuando van a dormir ya no hay digestión en su estómago. Ya no hay digestión en su estómago. Muy importante, llegar a la cama, comenzar a dormir sin que el sistema digestivo esté en trabajo. Porque el dormir es para que todo lo nuestro descanse. Y la posición horizontal es porque todos los músculos, todos los
todos los miembros del cuerpo están en reposo, están en descanso. ¿Estoy sirviendo al Señor o a mis apetitos y mis pasiones? En consecuencia, ¿puedo sinceramente decir que soy yo un hijo o una hija de Dios? ¿O no lo soy? El poder transformador de Dios debe entrar en cada congregación. No posterguemos el día de la preparación. No dormitemos ajenos a la realidad. Falto del aceite del Espíritu en las vasijas con nuestras lámparas. No podemos permitirnos seguir en esa peligrosa incertidumbre. Respondamos sinceramente, ¿estoy yo entre los salvos o entre los perdidos? ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Qué pregunta del profeta? Esta profecía no es una señal. Esta profecía no es un evento futuro. Esta profecía no es un calendario de mañana o pasado mañana. Esta profecía, esta palabra profética es hoy, hoy, hoy. La pregunta, ¿estoy yo entre los salvos? Cambio la frase salvos. ¿Estoy yo entre los 144,000? ¿Estoy yo limpio de corazón y limpio de manos? ¿Estoy yo? ¿He desechado toda insinuación a pecar? Y no hay motivación a la corrupción en mi vida por la gracia de Dios. Hermanos, ¿estoy yo entre los salvos o entre los perdidos? Hermanos, permítele al Espíritu Santo en esta hora. Permítele al Espíritu Santo que te haga esta radiografía. ¿Estoy entre los salvos o estoy entre los perdidos? ¿Quiénes son perdidos ahora? Las manos no están limpias. El corazón no está puro. Ha aceptado insinuaciones a pecar. Hermanos, demasiado solemne. No podemos permitirnos seguir en esa incertidumbre. Respondamos sinceramente, ¿estoy yo entre los salvos o entre los perdidos? ¿Me mantendré firme sin caer? ¿Me mantendré firme o caeré? Solo el de manos limpias y corazón puro se podrá mantener en pie en aquel día. Esta sentencia está, Testimonios para los Ministros, capítulo 16, páginas 441 a la 443. Hermano, esta es la profecía que a mí me encanta. Esta es la profecía que a mí me encanta. No me puedo dejar extraviar por las señales. No me puedo dejar atemorizar por las señales. Necesito moverme por las manos limpias, el corazón puro, sin elevarme a la vanidad ni al orgullo, a la suficiencia propia. Necesito moverme por esta palabra. Y te invito a ti, mi querido hermano, ¿qué te mueve a ti? ¿La ley dominical? ¿O te mueve las manos limpias, el corazón puro? Y que tu alma, tu ser, no se eleve al orgullo, no se ensalce, mi yo no se suba, no haya rabia, no haya soberbia, sino que me baje en la mansedumbre de Jesús. Como el Cordero, teniendo compasión y misericordia por los perdidos,
por los que no tienen manos limpias ni un corazón puro y aceptan las insinuaciones al pecado. Es hora, mis amados. Es hora, mis amados, en que odiemos la maldad, odiemos la impureza, odiemos la ausencia de santidad y odiemos las manos que no sean puras. Esa es la hora, esa es la hora, esa es la gran señal, esa es la gran señal que el Espíritu Santo debe darte a tu corazón. Esa es la radiografía que tú debes de recibir. Porque dice el Salmo 24, y termino con esta expresión, Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación y justicia del Dios de salud. Tal es la generación. Esta es tu generación. Esta es mi generación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios Jehová. Oremos, hermanos, en esta mañana. Oremos en esta mañana. Padre eterno, tú conoces mis manos, tú conoces mi corazón, tú conoces las manos de los que están oyendo. El Padre eterno, el Cordero de Dios, el Espíritu Santo, conoce tus manos, si están limpias, y conoce tu corazón, si es puro. Él sabe, el Espíritu Santo, sabe dónde estás tú, si tú estás en el lugar de su santidad. Hermanos, amigos, oyentes, es la hora de estar en el lugar de su santidad. Es la hora de estar ahí. No ocupes otro espacio, no ocupes otro lugar. Es la hora de ocupar el espacio de la santidad del Santo de Israel. Clamo al Señor, Señor, purifícanos, límpianos, emblanquécenos y permítenos, amado Padre, mínimo, entender tu limpieza, entender tu pureza, participar de tu santidad, estar apartados de toda insinuación a pecar. Dando las gracias, Señor, en esta hora de apartarnos y desechar toda insinuación al pecado. Toda insinuación al orgullo, toda insinuación a subir, a ensalzarme. Oh Señor, danos la gracia. Danos la gracia de tu Santo Espíritu, que Él nos redarguya, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Permite, Señor, que la obra de amor, esa obra de gemido, esa obra de amor de tu Santo Espíritu sea un hecho hoy en nuestras vidas, mañana en nuestras vidas y siempre en nuestras vidas, porque ese es el lugar de tu santidad, donde esta generación debe de estar, donde la generación de los 144,000 debe de estar. Oh Señor,
abre nuestros ojos, ilumínanos con tu Santo Espíritu y permítenos, Señor, obedecer la insinuación amorosa y el gemido amoroso de tu Santo Espíritu para ser limpio de manos y limpio de corazón. Los pedimos, los suplicamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Cordero. Amén. Amén.